Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Para los que son nuevos, un saludo enorme. Y para los que ya son parte de esta familia, un abrazo virtual. Hoy vamos a hablar de un tema que, la verdad, ha estado en boca de todos, especialmente de los fans de las series turcas. Como ya habrán adivinado por el título, vamos a analizar la situación superíndice 3N de Hande Erçel y Kerem Bürsin, ese romance que nos tuvo a todos enganchados y que, al parecer, llegó superíndice 3 a su fin. Vamos a desmenuzar copyright para su superíndice 3, los rumores, las más menosales, y todo lo que rodea esta ruptura que, honestamente, nos dejó superíndice 3 a muchos con el corazón superíndice 3N roto. Pero antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si les gusta el contenido que estoy creando, si les interesa el mundo de las series turcas, el chisme de los famosos, y todo lo que tenga que ver con el entretenimiento, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y ahora manos a la obra. La historia de Hande y Kerem es una de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas. Se conocieron en el set de Senu con Dieres y Salcapm, la famosa serie que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. Al principio obviamente eran solo más menos eros de trabajo, pero la química entre ellos era innegable. Y no lo digo yo, lo deco a la pantalla. Cada mirada, cada sonrisa, cada interacción superíndice 3N entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, se sentúa real, autocopyrightica. Era como si la historia que interpretaban fluyera naturalmente sin esfuerzo, y eso es lo que realmente cautivó superíndice 3 al público. Y como suele pasar en estos casos, la ficción superíndice 3N traspasó superíndice 3 la pantalla. Después copyright ese de meses de rumores y especulaciones, finalmente confirmaron lo que todos ya sospechábamos, estaban juntos. Fue un boom, una explosión superíndice 3N de alegría para los fans. Se convirtieron en la pareja del momento, la pareja ideal. Sus fotos juntos eran portada de revistas, sus vídeos se volvían virales, y cada aparición superíndice 3N pública era un evento. La prensa no les quitaba el ojo de encima, y cada detalle de su relación superíndice 3N era analizado al milímetro. Recordemos esas fotos tomadas por paparazzis en Maldivas que confirmaron lo que muchos ya intuían. Fue un momento de euforia para la Kerem Bürsin Hande Erçel, como se acuan llamar sus fans saku copyright rimos. Pero como en muchos cuentos de hadas, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. A principios de 2022, empezaron a surgir los rumores de una posible crisis en la relación superíndice 3N. Se decua que ya no se les veo a juntos, que han dejado de interactuar en redes sociales, y que la chispa que los unía se ha apagado. Las redes sociales, ese termo superíndice 3 metro de la actualidad, empezaron a llenarse de comentarios y teorías. Los fans, con la lupa puesta en cada publicación superíndice 3N, notaron la ausencia de likes, comentarios y menciones mutuas. La histeria colectiva comenzó superíndice 3 a crecer, y el silencio por parte de la pareja solo alimentaba las especulaciones. Al principio muchos pensamos que eran solo rumores infundados, que la prensa exageraba las cosas. Pero con el paso de los días, las más menosales se hicieron evidentes. Ya no hago fotos juntos en Instagram, ni likes ni comentarios. Y lo que es peor, dejaron de seguirse mutuamente en redes sociales. Eso que es una más menosal. En la era digital, dejar de seguir a alguien en redes sociales es casi como una declaración superíndice 3N de guerra. Era la confirmación superíndice 3N no oficial de que algo no iba bien. Los fans, desolados, empezaron a aceptar la dura realidad. Finalmente la noticia se confirmó superíndice 3. Hande y Kerem han terminado su relación superíndice 3N. No hubo comunicados oficiales ni declaraciones grandilocuentes, pero la evidencia era irrefutable. La pareja que nos ha hecho más menos ar con el amor verdadero, ha llegado a su fin. El silencio ensordecedor de sus representantes, sumado a la falta de desmentidos por parte de los actores, confirmaba lo que nadie quiere oír. El final de un cuento de hadas moderno, narrado a trabu copyright ese de las pantallas y amplificado por las redes sociales. ¿Pero copyright para su superíndice 3 realmente? Esa es la pregunta del millu superíndice 3N. Las razones exactas de la ruptura nunca se hicieron públicas, pero hay varias teorías que circulan por internet.
Vamos a analizar algunas de las mu-s plausibles y a profundizar en los posibles factores que contribuyeron a este desenlace. Una de las teorías mu-s comunes es que la presión superíndice 3n medio tica fue demasiado grande para ellos. Imagunense estar constantemente en el ojo público con paparazzi siguió copyright-dolos a todas partes, con fans analizando cada uno de sus movimientos. Debe ser agotador, sofocante. Es posible que la relación superíndice 3n se haya visto afectada por esta constante vigilancia. Cada cita, cada paseo, cada interacción superíndice 3n era objeto de análisis y especulación superíndice 3n. La falta de privacidad pudo haber generado un ambiente de tensión superíndice 3n e incomodidad, dificultando la construcción superíndice 3n de una relación superíndice 3n su superíndice 3 lida y duradera. Otra teoría apunta a las agendas profesionales de ambos. Tanto Ande como Kerem son actores muy exitosos, con muchos proyectos en marcha. Es posible que la falta de tiempo y la distancia hayan terminado por desgastar la relación superíndice 3n. Las relaciones a distancia son difíciles, y mu-s aún cuando se trata de figuras públicas con agendas tan apretadas. Ande, con su creciente fama y contratos publicitarios, viajaba constantemente. Kerem, por su parte, buscaba expandir sus horizontes profesionales, incluso explorando oportunidades en el mercado internacional. La distancia física, combinada con la falta de tiempo para compartir momentos juntos, pudo haber debilitado el vínculo entre ellos. También copyright en ese rumoreu superíndice 3 que había diferencias irreconciliables entre ellos. Se decua que tenuan diferentes planes para el futuro, diferentes prioridades. Y aunque se querían mucho, no lograban ponerse de acuerdo en aspectos fundamentales de la relación superíndice 3n. Kizu Ande priorizaba su carrera y su deseo de consolidarse como una estrella internacional, mientras que Kerem aspiraba a un estilo de vida mu-s tranquilo y a formar una familia. Estas diferencias en sus aspiraciones y valores pudieron haber generado conflictos y dificultado la construcción superíndice 3n de un futuro juntos. Por supuesto, también copyright n hay quienes creen que la relación superíndice 3n fue simplemente una estrategia de marketing para promocionar la serie. Esta teoría es un poco mu-s única, pero no deja de ser una posibilidad. En el mundo del espectáculo, a veces las cosas no son lo que parecen. La estrategia de marketing es una acusación superíndice 3n recurrente en el mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de parejas de actores que trabajan juntos en un proyecto exitoso. Algunos sugieren que la relación superíndice 3n pudo haber sido fabricada o exagerada para generar interu copyright s en la serie y atraer a mu-s espectadores. Sin embargo, esta teoría no explica la intensidad de la relación superíndice 3n y la evidente conexión superíndice 3n emocional que ambos demostraron en público. Pero independientemente de las razones reales de la ruptura, lo cierto es que la historia de Ande y Kerem nos enseña más menos a que incluso los cuentos de hadas pueden tener un final triste. Nos recuerda que el amor no siempre es suficiente, y que a veces las circunstancias externas pueden influir en una relación superíndice 3n. La vida real no es como las telenovelas y las relaciones, incluso las mu-s aparentemente perfectas, pueden enfrentarse a obstáculos insuperables. Ahora bien, después copyright s de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus vidas. Ande ha estado enfocada en su carrera como actriz, participando en nuevas series y películas. También copyright n se la ha visto vinculada sentimentalmente con otras personas, aunque ella siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Ande ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, capaz de superar la adversidad y seguir brillando en el mundo del espectáculo. Su profesionalismo y talento la han convertido en una de las actrices mu-s solicitadas de Turquía. Por su parte, Kerem también copyright n ha continuado trabajando en nuevos proyectos. Ha viajado por el mundo, ha participado en eventos internacionales, y se ha mostrado muy activo en redes sociales. Al igual que Ande, también copyright n se le ha relacionado con otras mujeres, pero con diéresis copyright L tampoco ha confirmado ninguna relación superíndice 3n. Kerem ha aprovechado este tiempo para explorar nuevas facetas de su carrera y para conectar con sus fans a través copyright s de las redes sociales. Su carisma y atractivo personal lo han convertido en un embajador de la cultura turca en el mundo. Lo importante es que ambos parecen estar bien, enfocados en su crecimiento personal y profesional. Y eso es lo que realmente importa al final del dúo. A pesar de la tristeza que generó superíndice 3 la ruptura,
tanto Ande como Kerem han demostrado ser resilientes y capaces de seguir adelante con sus vidas. La ruptura de Ande y Kerem fue, sin duda, un golpe duro para muchos fans. Pero también copyright n nos enseu más menos u con diéresis superíndice 3 una lección superíndice 3 n valiosa, que las relaciones son complejas, que requieren trabajo y compromiso, y que no siempre tienen un final feliz. A veces las cosas simplemente no funcionan, y lo mejor es seguir adelante. La vida continúa y tanto Ande como Kerem tienen un futuro brillante por delante. En resumen, hoy hemos hablado sobre la ruptura de Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin, esa pareja que nos enamoró superíndice 3 en la pantalla y fuera de ella. Hemos analizado los rumores, las más menos ales, las posibles razones de la separación superíndice 3N, y CEU superíndice 3 Mo ambos han seguido adelante con sus vidas. Hemos visto CEU superíndice 3 Mo la presión superíndice 3N medio ultica, las agendas profesionales y las diferencias irreconciliables pueden afectar una relación superíndice 3N, incluso cuando hay amor de por medio. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. A mí me encanta superíndice 3 compartir este tema con ustedes. Y si tenu copyright y alguna teoría conspirativa que no haya mencionado, dejadla en los comentarios. Y ahora, quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Vuestra participación superíndice 3N es lo que hace que este canal siga creciendo y que pueda seguir compartiendo mi pasión superíndice 3N por las series turcas y el mundo del entretenimiento. Me encantaría saber qué copyright opinan sobre este tema. ¿Les sorprendió superíndice 3 la ruptura de Ande y Kerem? CUL creen que fue la verdadera razón superíndice 3N de la separación superíndice 3N. ¿Creen que volveru N a estar juntos en el futuro? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Vuestras opiniones son muy importantes para mí. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis superíndice 3 próximos vídeos. Y recordad que la semana que viene tendremos un nuevo vídeo analizando el final de otra serie turca que ha dado mucho que hablar. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3 próximo vídeo. Hasta la superíndice 3 sima. Y no olvido copyright is la vida es un culebro superíndice 3N.